Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos en esta nuestra primer reunión del mes de diciembre de 2024. Como podemos ver, ya se nos fue el año. Esperamos que cada uno podamos hacer un recuento positivo de lo que ha sucedido en este año, independientemente de aquellas cosas que podamos haber enfrentado que no hayan sido de nuestro agrado, pero siempre contando con el favor y la misericordia de nuestro Dios cada día. Les damos muchas gracias por acompañarnos en este tiempo especial porque la presencia de Dios está con nosotros. Y bueno, queremos, después de darles la más cordial bienvenida, invitarlos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Así que si nos acompañan, por favor, inclinando su rostro delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos instruye, nos permite salir de aquellas situaciones, de aquellos entornos de pensamiento en los que tú no estás presente. Te damos gracias porque tu palabra es un instrumento de vida, tu palabra es una luz para nuestro andar diario y te damos muchas gracias por poderlo disfrutar, por poder disfrutar tu palabra en este día. Te damos gracias también, Señor, por la comunión que tenemos unos con otros, a pesar de estar a distancia, reunidos a través de estos medios de comunicación. Te damos gracias porque en ti, Señor, estamos congregados, en ti estamos unidos, en ti estamos juntos, en comunión, disfrutando de tu presencia y de la presencia de tu hermoso Espíritu Santo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora queremos rogarte, Padre, que tú bendigas todo esfuerzo, todo trabajo que se hace para la extensión de tu reino en nuestra tierra de México. Te pedimos, mi Dios, que cada congregación, cada ministerio, cada hombre y mujer dedicados a compartir tu palabra, esta palabra fiel de tu santo libro, podamos nosotros todos juntos ser útiles en tu obra, Señor. Que no haya nada que pueda distraernos ni apartarnos de la sana doctrina que nos enseñas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por cada uno de estos ministerios y congregaciones, iglesias que a lo largo y ancho de nuestra república están compartiendo tu verdad. Bendecimos cada uno de ellos y te damos muchas gracias, Padre, porque tu favor, tu presencia, tu Espíritu Santo les guiará en todo momento a hacerlo de una manera correcta. Muchas gracias por el fruto de esta predicación en el corazón de cada creyente y de cada persona que por primera vez sea expuesta a tu presencia y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios y en esta ocasión pues lo hacemos nuevamente con su palabra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor
Señor, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y los que con Él están serán los llamados, serán los elegidos y los fieles, y los fieles, y los fieles. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo.
gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. He escuchado, He escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Traer hasta ti. Me has amado. uy, Señor, estamos enamorados de ti, Señor, enamorados por toda nuestra vida. Gloria a su nombre. Nuestro mensaje de esta tarde se titula Llamados, elegidos y fieles, así como cantábamos hace un momento del libro de Apocalipsis. Y precisamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, vamos a ver lo que nos enseña el verso 14. La Escritura nos dice así: irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido
y le son fieles, estarán con él. Llamados, elegidos y fieles. En este párrafo, por medio de uno de los ángeles que han derramado las copas de la ira de Dios sobre la tierra, evento que todavía está por suceder, el Señor instruye a Juan sobre el surgimiento de una rebelión mundial contra Dios y el Cordero, liderada por 10 reyes que al lado de la bestia han reinado brevemente y están de acuerdo en hacer la guerra contra el Señor y su ungido. En este párrafo, aquel ángel se refiere a quienes van con el Cordero contra aquellos como los llamados, elegidos y fieles. Y eso precisamente es lo que queremos destacar y comentar en esta tarde. Primero vamos con los llamados. La palabra del griego que define a estos es kletos, que también significa designado e invitado, santo. En el caso de la palabra santo, pues recordemos que es alguien que ha sido apartado para Dios en exclusiva. Y se utiliza, en esta ocasión, se utiliza esta palabra, se utiliza 11 veces en el compendio de la Escritura. Mateo publica esta declaración de Jesús en el contexto de la parábola de los trabajadores del viñedo. Y en la versión Reina Valera 60 del capítulo 2 de la versión de Mateo, el párrafo 16, leemos lo siguiente. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquí se usa la misma palabra que se usa en Apocalipsis para referirse a los que son llamados. Curiosamente, esta última frase del verso 16, donde dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, se excluye en algunas versiones modernas de la Escritura y solamente se mencionan aquellos que son últimos que vendrán a ser primeros o los primeros que vendrán a ser últimos. Curioso. Pero también la leemos, esta frase la leemos en el capítulo 22, también de la versión de Mateo, en el contexto de otra parábola, la parábola de la fiesta de bodas, en la que hay uno de los asistentes que no está ataviado de manera apropiada y es lanzado fuera. El capítulo 22, el párrafo 13 de la versión Reina Valera 60, nos dice así. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los llamados. Aquí podemos nosotros entender que Dios llama al mundo entero. Dios quiere tener comunión con cada individuo, con cada ser humano, porque Él mismo los creó y los creó con un propósito, nos creó con un propósito bien definido, que es que tengamos una comunión con Él desde esta tierra para que podamos continuar por toda la eternidad en su presencia. Lamentablemente, pues muchos de los millones de seres humanos que son creados por Dios, que son formados en el vientre de cada madre en este mundo, pues muchos de ellos no tienen idea de Dios. A veces es una ignorancia hereditaria porque sus ancestros no se han ocupado de Dios ni se han ocupado de conocerlo
ni mucho menos de estudiar o escudriñar su palabra. Y en otras ocasiones es por las barreras que se han impuesto a través de las diferentes religiones que existen y los cuestiones de orden cultural, tradicional entre los pueblos. Lamentablemente, digo, porque el anhelo de Dios es que cada ser humano le conozca, que cada ser humano pueda tomar una decisión informada para elegir permanecer con Él por toda la eternidad, empezando, por supuesto, desde este nuestro tiempo terrenal. En su carta a los creyentes de Roma, Pablo se refiere a sí mismo con esta palabra, llamado, en el primer verso del capítulo 1 y en los párrafos 6 y 7 como parte de ese saludo a los que el Señor llamó. Romanos capítulo 1, versión Nueva Traducción Viviente, párrafos 6 y 7 nos dice lo siguiente: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo. Y aquí podemos nosotros aprender algo importante. ¿Por qué Dios nos llama a tener una comunión con Él? Porque nos ama. Porque Dios nos ha amado desde antes de la fundación de este mundo. Porque este mundo fue creado y fue formado con el propósito de darnos un lugar habitable para que pudiéramos nosotros disfrutar esta versión de nosotros que es la terrenal, que la pudiéramos disfrutar rodeado de comodidades y favores de la propia naturaleza que Él mismo diseñó para que funcionara en favor nuestro. Ojalá y todo mundo pudiera comprender y tener esta misma opinión respecto del mundo que nos rodea. Dice entonces, les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Y concluye su saludo diciendo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Qué hermoso saludo, ¿no? Que el Señor, que el Dios del universo y el Señor Jesucristo nos den gracia y paz. Y eso es lo que deseamos para cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, que el Dios vivo y verdadero y el Señor Jesucristo nos den gracia y paz. También la usa esta palabra, llamados, en el verso 28 del capítulo 8, un párrafo que es muy conocido en el medio de la fe, pero con esta característica puede adquirir nueva relevancia en nuestra comprensión de este párrafo. Romanos capítulo 8, nueva traducción viviente, verso 28, dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Habitualmente nos referimos a este párrafo como todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero aquí es importante que consideremos que no solamente los que aman a Dios, dice, son llamados. Porque mucha gente puede decir que conoce, bueno, que ama a Dios, pero si no son llamados, si no son atraídos por el amor de Dios, entonces van a seguir pensando que aman a Dios y van a hacer lo que a ellos se les ocurra para poder agradar a ese Dios que supuestamente aman. Y si no, pregúntenle a los aztecas que sacrificaban personas y les sacaban el corazón para ofrecerlo a sus dioses porque los amaban, para calmarlos de su ira y para poderlos manejar a su antojo y que hicieran aquellos lo que ellos mismos querían, que es de lo que se trata todo eso. Entonces, los que aman a Dios y son llamados.
Los que aman a Dios puede ser cualquiera. Los que son llamados es un grupo más selecto de aquellos que Dios se revela a nuestro corazón, nos atrae. La semana anterior estábamos comentando por qué en una zarza y decíamos que nuestra vida puede ser como esa zarza que está en el desierto, como ese arbusto reseco, torcido, espinoso, que está en medio de un campo, de una tierra árida, infructuosa, pero que llama la atención por la obra de Dios en él. Y Dios quiere que nosotros seamos esas personas que Dios está llamando, que Dios está atrayendo para que nosotros a nuestra vez podamos ser atractivos para este mundo y que el mundo pueda tener el gusto de acercarse a nosotros para oír lo que Dios les quiere decir a cada uno. Entonces, decíamos, Pablo también emplea esa palabra en su carta a los Corintios, en los capítulos 1, versos 1 y 2, y en el verso 24. Y también Judas, en el primer párrafo de su carta. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y podemos ver el porqué en las palabras de Jesús a Nicodemo. O sea, ¿por qué pocos los escogidos? Veamos lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio, de la versión que escribió Juan del Evangelio de Jesucristo. Párrafos 19 en adelante dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho, porque está diciendo que los que no conocen al Señor, los que no tienen al Hijo de Dios, no tienen vida. Y entonces dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Amados, eso es algo que vemos en nuestro tiempo. La gente ama más las tinieblas que la luz. Yo tengo una condición particular en mi vista que cuando se enciende una luz muy potente, me siento, bueno, me lastima los ojos, me tengo que cubrir, me tengo que proteger. Es una situación que tengo desde niño. Me acuerdo que cuando nos tomábamos fotografías en los días de campo con mi familia, siempre yo salía haciendo gestos porque el sol me agredía de una manera muy fuerte. Y me acuerdo que cuando iba yo creciendo, ya siendo jovencito, recuerdo que alguna vez pensé, qué peligroso es para mí salir de noche con las luces de los automóviles porque las luces, sobre todo las de alta potencia, me pegan muy fuerte y me obligan a entrecerrar mis ojos, las luces muy potentes. Entonces, eh, ahora, esta es una situación que no me hace rehuir la luz de Dios, por supuesto. Al contrario, yo quiero la luz de Dios en mi vida, pero hay muchas personas en este mundo que rechazan la luz de Dios. La palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro camino, así lo dice, así la define Dios mismo. El asunto es que mucha gente no quiere esa luz de Dios en su vida, prefiere sus caminos tortuosos, oscuros, caminos de maldad. Y por esa razón es que hay una separación. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Dice el verso 20 de Juan capítulo 3, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Esa es la diferencia. ¿Y por qué hay tantos? Porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Llamados, elegidos y fieles. Veamos qué podemos considerar con respecto de los elegidos.
La palabra del griego utilizada en este párrafo es eclectos, que también podemos entender como seleccionados o favoritos, y se encuentra en diferentes referencias en la escritura, en el contexto, por supuesto, del Nuevo Testamento, que es el que se escribe en griego, en 23 ocasiones. Pablo nos da un avance al respecto en el capítulo 8 de su carta a los creyentes radicados en Roma, inmediatamente después del párrafo que acabamos de comentar. Romanos capítulo 8, nueva traducción viviente, párrafos 29 y 30. La escritura nos dice lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Elegidos. ¿Elegidos para qué? Para que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Para que lleguemos a ser de esa calidad. La Escritura nos instruye en que debemos nosotros de alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. De modo que Dios nos elige para que podamos nosotros fluir en una comunión tal, en su presencia, con Él, con su Espíritu Santo, con su palabra, para que podamos nosotros ser como Jesús es. Si somos llamados, es muy bueno. Si somos elegidos, es mejor. La escritura aquí nos dice que llegáramos a ser, que nos elige para que llegáramos a ser como su Hijo. ¿Y cómo es su Hijo? Su Hijo Jesucristo es santo. Ahora, no pensemos con esto que al decir que tenemos que ser, o que esa es la idea, o que ese es el anhelo de Dios, de que seamos como su Hijo, no quiere decir con esto que Dios quiera que seamos de palo. Esto es, que seamos gente que no se ríe, que demasiado serios, muy, muy, ¿qué les diré? Ceremoniosos. No, o sea, no vemos a Jesús así en las Escrituras. Cuando los niñitos estaban tratando de acercarse a él y los discípulos decían, no, 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 no molestes al maestro. Dice, oye, ¿qué les pasa? Déjenlos que se acerquen. De ellos es el reino de los cielos. No vemos una actitud, tiesa del Señor Jesucristo. Y Dios no quiere que seamos tiesos, porque Jesús mismo no lo es. Él es compasivo, es tierno, es gentil. En ningún momento, salvo aquella ocasión que expulsó a los cambistas y a los vendedores del templo, porque ya habían hecho un mercado. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Cada esquina es un mercado, en diferentes rumbos. Los más populares, por supuesto, tienen mayor incidencia de, de, de venta, venta en las calles. Venta informal le llaman las autoridades. Pero, ¿qué pasa? Pues que México es un gran tianguis y vas a cualquier parte de la ciudad y aún en la República Mexicana y en todos lados hay tianguis, en algunos de comercios establecidos con los permisos correspondientes, en otros lados personas que simplemente llegan, ponen sus tendidos en las banquetas y empiezan a vender y la gente a comprar. Es una gran vocación del pueblo mexicano, la compraventa. Pero bueno, a ellos que estaban haciendo del templo una cueva de ladrones, fue a los que Jesús les mostró su ira, les mostró su reprobación. Pero fuera de ahí, a todos les mostró compasión, les mostró gentileza, les mostró aceptación, tanto que hasta lo acusaban de andar con pecadores y con publicanos. Y decía, es un glotón que solo anda en comidas y en festejos.
Así lo calificaban los religiosos de su tiempo. Entonces, ¿cómo parecernos a Jesús? Para empezar, teniendo una comunión íntima con el Padre Celestial. Jesús lo declaró, lo vimos recientemente, yo y mi Padre somos uno, dijo Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14. Entonces, si nosotros somos como Jesús, tenemos que tener una comunión intensa, continua con nuestro Padre Celestial. No de cada semana, no de cada vez que hay algún evento. En particular, mucha gente se acuerda de Jesús y de Dios solamente en este mes y después se olvidan por completo. A lo mejor se acuerden en Semana Santa. Pero, pero no se trata de tener esa comunión distante con el Dios vivo. Se trata de tener una comunión como la que tenía Jesús. Dice, porque lleguen, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Eso es lo que dice la Escritura. Dios quiere que seamos como su Hijo. Y lo primero que podemos aprender de cómo era su Hijo, de cómo es su Hijo, es alguien que tiene una comunión estrecha, íntima, continua con el Dios vivo y verdadero. No podemos olvidarnos de Dios ni un instante. No debemos olvidarnos de Dios, porque este mundo nos captura la atención a través de todo tipo de, de distractores. Cosas que nos gustan, cosas que nos llaman la atención, cosas que son de nuestro interés, pero también muchas que no lo son y de repente ahí están. No sé si les ha sucedido que recientemente cuando está uno buscando una película en un canal de contenidos, películas, series, etcétera, apenas se sintoniza el, el- la imagen de un producto, de una película, de una serie, inmediatamente empieza el ruido, empiezan los diálogos, empieza la música, de todo lo que tiene esa publicación, de manera que ni siquiera puedes pensar qué quieres ver, porque ya te están diciendo, ya te están hablando, y ya te están gritando, y ya te están involucrando en su ambiente. Es una manera que antes no había. Antes podía permanecer en silencio la imagen en lo que tú considerabas si te interesaba o no verla. Ahorita ya te sueltan mucha parte de ese contenido. ¿Para qué? Porque de lo que se trata es de captar tu atención. El mundo quiere captar nuestra atención para que no pensemos en Dios. Y no digo con esto que sea malo ver la televisión, no es malo. Por supuesto, hay que saber qué es lo que vemos. Pero a lo que me refiero es que no nos distraigamos de nuestra comunión con Dios. Dios quiere que tengamos una comunión permanente como la del Señor Jesucristo. Además de la amabilidad, la gentileza, el buen ánimo, el buen humor de Jesús, aún en su buen humor, y a lo mejor algunos lo consideran una grosería, pero le decía a los religiosos, les decía sepulcros blanqueados. O sea, eso es buen humor. Eso es un comparativo, o sea, muy sarcástico para todos aquellos que se presentan así muy limpios, muy tiesos, muy religiosos y por dentro están podridos. Tenía buen humor, tiene buen humor el Señor Jesucristo porque Él vive por los siglos. Entonces, dice que seamos como su hijo, que llegaran a ser como su hijo. Y esto de llegaran a ser lo tenemos que entender como un proceso. No podemos llegar a ser como el Hijo de Dios al primer día. Cuando conocemos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Dios, iniciamos apenas un proceso que se llama santificación. ¿Por qué? Porque vamos quitando de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que ofende a Dios. Lo vamos quitando y empezamos ese proceso. Y ese proceso lleva tiempo. ¿Qué tanto tiempo lleva?
pues tanto tiempo como atención pongamos nosotros en todas esas cosas para quitarlas. Pablo les dice a algunos de sus discípulos, hagan morir las cosas de la carne, hagan morir las cosas terrenales, pongan sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, no se trata con esto de andar así como, como aquellas imágenes de, este, de Sócrates o aquellos que ponían, que hacían sus estatuas, sus rostros así, sin ojos, porque no se animaban a representarlos en las esculturas y los ponían así, con los ojos como si no tuviera iris o bueno. No se trata de eso. Para que, ay, es que estoy poniendo las cosas en los ojos, la vista en las cosas de arriba. No se trata de eso. Se trata de que tengamos una vida equilibrada, una vida consciente de la presencia de Dios, tal y como Jesús la tiene. Continúo leyendo el párrafo 30. Dice, dice, llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Esa es la idea de Dios, que lleguemos a ser como Jesús para que Él sea el mayor entre nosotros, nuestro hermano mayor. Eso es una bendición, un propósito de Dios glorioso. Y dice el verso 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Aleluya. O sea, ¿para qué por qué ser elegidos? Bueno, porque Dios quiere que seamos como Jesús y disfrutar de su gloria. Dios quiere que disfrutemos de su gloria. De la misma manera, yo como padre de familia, cuando obtuve, al paso de mi vida, siendo papá de tres hijos, dos niños y una niña, cualquier beneficio que yo obtenía inmediatamente, trataba yo de compartirlo con mi familia y que mis hijos pudieran disfrutar aquello de lo que yo estaba disfrutando. Nunca me reservé un beneficio para mí solo. Siempre he compartido con todos los demás aquello que Dios me ha permitido disfrutar. Y lo mismo quiere Dios. Quiere que disfrutemos su gloria. Evidentemente, todo esto será en los términos de Dios, cuando todo esto haya llegado a su punto final. Y bueno, las primeras referencias a la palabra elegidos que encontramos es en Mateo, en los párrafos que ya señalamos anteriormente, en el capítulo 20, verso 16, que algunas versiones, decía yo, omiten, y en el capítulo 22, verso 14. También podemos ver con nuevos ojos el verso 22 del capítulo 24, que también es del gusto de todo creyente. Mateo 24, capítulo 24, verso 21 de la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Estamos hablando, Mateo 24, de las señales del fin. Dice, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Digo, esto suena verdaderamente catastrófico. Verso 22. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. No para el bien de los llamados, para el bien de los elegidos, por llamados están todos. Pero los que estamos recibiendo ese beneficio de que se acorten los tiempos, y todo mundo habla de que los días ya no son como los de antes,
que ya no alcanza, siguen siendo 24 horas, pero ya no alcanza el tiempo para nada. La dinámica de la vida humana ha cambiado sustancialmente. Hay muchas personas que todo lo quieren a prisa. No te puedes tardar en ver el nombre de una calle o dónde vas a dar vuelta, porque los de atrás ya te están queriendo pasar por encima. Si vas en una calle caminando, los de atrás te quieren pasar por encima porque tienen prisa de llegar a donde ellos van. En fin, o sea, todo mundo trae prisa. Todo mundo quiere hacer las cosas más rápido. Vivimos un tiempo distinto y dice que por amor, dice, se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, ser de los elegidos tiene sus beneficios, pero estos mismos que han motivado la reducción de los días, Jesús mismo advierte que podrían ser de los que sean engañados por los falsos cristos y los falsos profetas que Jesús anunció que habrán de aparecer. Mateo capítulo 24, verso 23, en la Nueva Traducción Viviente, nos enseña lo siguiente. Entonces, si alguien dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías, falsos Cristos y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, por un lado están los beneficios de ser elegidos de Dios, pero por el otro lado está la advertencia de que no nos confiemos porque va a haber falsos mesías y falsos profetas. Y dice la Escritura, Jesús enseñando que harán grandes señales y milagros para engañar. Grandes señales y milagros. Milagro, por definición, es algo que se atribuye a una acción de Dios. Pues estas gentes harán milagros, pero serán engañadores. Y entonces, aquí no podemos confiarnos de ser elegidos y disfrutar esos beneficios. Tenemos que estar atentos, amados, para no ser engañados por esas personas, por esos seres que van a venir a tomar el dominio sobre toda la humanidad. Señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Miren, que les advierto esto de antemano, dice Jesús, les advierto esto de antemano. O sea, no lo pasen por alto, no se distraigan. Por lo tanto, dice el párrafo 26, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así, y esta es la razón por qué dice Jesús que no lo creamos. Dice, verso 27, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, no podemos nosotros dejarnos engañar de algo que no sea tan espectacular como lo que nos está enseñando aquí el Señor. Así como se ve de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estemos atentos, aunque seamos de los elegidos. Y estos elegidos también serán aquellos que habrán de encontrarse con Jesús cuando venga por su iglesia.
Dice Mateo capítulo 24 nuevamente, traducción viviente, verso 30 y 31. Entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. ¿Cuál señal? Pues así como acaba de describirlo, como un relámpago que cruza todo el firmamento. Dice, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. ¿Y por qué no gozo? ¿Por qué un profundo lamento? Porque no son de los elegidos, porque la gente ha preferido su propia opinión, porque la gente ha preferido su conocimiento, la gente ha preferido sus propias iniciativas y ha despreciado el conocimiento de Dios como si fuera algo menor, como si fuera algo que no importa. Claro que importa porque determina tu eternidad, tu condición eterna. Por eso aquí Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra, porque de todos los pueblos de la tierra habrá quienes salgan por ser elegidos al encuentro del Señor Jesucristo. De todos los pueblos, de todos. También de estos, también. Y de estos también. Y el lamento será por no haber creído, por no haber dado lugar al conocimiento de Dios, a la esperanza gozosa de la venida del Señor Jesucristo, que dijo, vengo pronto. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos. ¿A quiénes? A los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¡Wow! Pedro, en su primera carta, también se refiere a estos elegidos. Primero se refiere al mismo Jesús como la piedra elegida. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, en la nueva traducción viviente, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén, ese Jerusalén del que vemos las noticias. Insisto, todos los días tenemos noticias de lo que sucede en Israel. Todos los días en la actualidad. Qué impresionante que Israel permanezca presente en las noticias por 2000 años. Es porque algo importante hay en Jerusalén. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él, y aquí ya no es ella la piedra, aquí ya es él, que se refiere al Señor Jesucristo, jamás será avergonzado. ¿Confías en el Señor Jesucristo? Jamás serás avergonzado, jamás serás avergonzada si pones tu confianza en Él. Y luego a nosotros también se refiere en el párrafo 9, Pedro, estamos hablando de su carta, el capítulo 2 de su primera carta, en el párrafo 9 nos dice lo siguiente: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido.
son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Son un pueblo elegido, llamados, elegidos y fieles. Ahora nos corresponde hablar de los fieles. La palabra del original griego es pistos y significa también digno de confianza, seguro y verdadero. Y esta se utiliza en 67 ocasiones en este contexto del Nuevo Testamento. Se me ocurre pensar que esta cantidad superior a las otras dos es porque resulta mucho más trascendente para el Señor ser fieles a ser llamados e incluso elegidos. Qué bueno que no se trata de elegir una de las tres cualidades, sino de cumplirlas todas. En el capítulo 24 de Mateo que hemos estado mencionando, el Señor nos instruye respecto de la fidelidad. A partir del párrafo 45 leemos lo siguiente. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, verso 47. El amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Estamos hablando de la fidelidad. Estamos hablando de aquellos que permanecen fieles con el Señor, fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a su obra. Les digo la verdad, verso 47, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero, verso 48, ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, amados, bien vale la pena que permanezcamos fieles. No queremos ser como aquel que se descuida, como aquel que dice, ay no, pues ya pasaron 2000 años, de aquí a que venga otra vez el Señor, pues van a pasar otros 2000 o quién sabe cuántos. Hay que vivir, hay que disfrutar. Ya luego nos preocupamos, ya luego nos ponemos a cuentas con Dios. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes, dice el Señor. Estas no son palabras de Mateo, son palabras del Señor Jesucristo, advirtiendo lo que sucede con aquellos que no permanecen fieles. Más adelante, en el capítulo 25 de este mismo evangelio, a partir del párrafo 19 podemos leer lo siguiente. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Es otro ejemplo que pone el Señor. Dice, el siervo al cual le había confiado 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Estamos hablando de la fidelidad.
bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. O sea, vemos aquí que la respuesta de este amo, de este hombre poderoso que encargó a sus siervos la inversión de sus bienes, le da el mismo trato al que ganó 5 bolsas que al que ganó 2, porque ganaron el 100% de aquello que él les había permitido administrar. Por último, verso 24, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted es un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Por lo menos en el banco. Al menos hubiera podido obtener algún interés en él. Y bueno, todos ya sabemos que los intereses que dan los bancos son risibles. Bueno, a eso se refería el Señor. Y dice, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo, dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora, bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uf. No es que yo guardé ese talento que Dios me dio, yo lo guardé y dije, no, pues no, mejor se lo devuelvo completito, así tal como me lo dio. No, amados, si Dios nos ha dado algo es para que lo usemos, es para que podamos incrementarlo y que podamos nosotros entregar buenas cuentas de aquello que el Señor nos dio. El primer bien que Dios nos ha dado para administrar es nuestra propia vida. Después tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus habilidades. ¿Qué hemos hecho con todo eso que el Señor nos dio? Y bien podemos saber si vamos a dar buenas cuentas o no. Y los que no dan buenas cuentas, pues la verdad no les va muy bien que digamos. En su primera carta a los creyentes de Corinto, en el capítulo 1, verso 9, Pablo describe a Dios como fiel con esta misma palabra. De manera que si permanecemos fieles, tendremos una mayor semejanza con nuestro Padre Celestial. Y en su primera carta a los de Tesalónica, en el capítulo 5, les dice, y con esto vamos a concluir. También en la Nueva Traducción Viviente, dice el párrafo 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Entonces, amados, si queremos parecernos al Señor, tenemos que permanecer fieles. Y como dice aquí Pablo a estos cristianos, les dice que nos haga Dios santos, que el Dios de paz nos haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa
hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Podemos pensar que el espíritu se conserve sin culpa, que el alma se conserve sin culpa, pero a veces del cuerpo como que le damos cuerda, como que le damos opciones, le damos libertades. Amados, aquí se trata de estar integralmente sin culpa hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Evidentemente, no vamos a estar guardados en una vitrina para no contaminarnos con el mundo. Pero si nos contaminamos, si el mundo nos gana una partida, no dejemos que nos gane la batalla final. Si nos gana una partida el mundo, nos engaña, nos involucramos en aquello que no conviene, de inmediato, amados, de inmediato proceder al arrepentimiento, porque fiel es el que nos llama y permanece fiel a pesar de nuestras debilidades. Dios permanece fiel para perdonarnos, pero no puede perdonar a quien no se arrepienta. Entonces, llamados, elegidos y fieles. Que estas cualidades permanezcan en nuestra vida para que ahora que venga el Señor, ahora cuando, cuando Él lo determine, y que todo el mundo dará cuenta del regreso del Señor Jesucristo, y quienes no han creído habrán de entristecerse en grado profundo por no haber creído, por no haber aceptado, por no haber aprovechado la oportunidad de una vida en comunión con Dios, que es la mejor vida que un ser humano pueda vivir sobre esta tierra. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca han establecido un compromiso con Dios. Si tú, amigo, amiga, que nos acompañas, que has escuchado este mensaje, deseas establecer un compromiso con Dios para poder ser de aquellos que son llamados, elegidos y fieles, aquellos que serán levantados junto con aquellos, con todos los demás elegidos que se encontrarán con el Señor en las alturas. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, repite, por favor, de corazón estas palabras. Dile, Señor y Dios, te doy gracias por permitirme conocer esta palabra tuya y permitirme entender que puedo ser de estos llamados, elegidos y fieles. Por lo pronto entiendo que yo soy llamado, soy llamada a una comunión contigo. Y por esa razón en esta hora te ruego, Señor, que me perdones de toda maldad. Entiendo que he cometido muchas maldades. He ofendido a mi prójimo, me he ofendido a mí mismo, mí misma, y también te he ofendido a ti, Señor. Y por eso te ruego que me perdones, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, que diste tu vida por mí en esa cruz, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de este día tú mandas, Señor Jesús. A partir de este día tú eres el Señor de mi vida. También eres mi Salvador. Esto es, entiendo que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy gracias por ahora llenarme con tu Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Solo se tiene que hacer una vez, no se tiene que repetir en varias ocasiones. Si lo has hecho en varias ocasiones, recuerda que con la primera vez que lo hiciste, si lo hiciste de corazón, es suficiente. Ahora, lo importante es que ya diste el primer paso. Ahora recuerda, hemos comentado
que nuestra vida en Cristo es un proceso que comienza hoy para cada uno de ustedes. En nuestro caso personal empezó hace 45 años y vamos avanzando poco a poco hacia aquella estatura de la plenitud de Cristo. Y por esa razón es que les invitamos a aprovechar pues todas estas opciones de publicaciones que hemos puesto en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Queremos ayudarles en su crecimiento, queremos pues servirles en la medida en la que cada uno de ustedes lo desee, lo necesite. Estamos a sus órdenes con muchísimo gusto y esperamos que puedan aprovechar pues esta oportunidad. Y felicidades, porque ahora pertenecen al reino de los cielos, ahora son familia de Dios. Muy bien, pues le damos muchas gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad de permanecer juntos y por darnos esta ocasión de considerar quiénes son los llamados, quiénes son los elegidos, pero también quiénes permanecen fieles. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su asistencia. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Primeramente Dios, nos veremos el próximo domingo 8 de diciembre a través de estos medios, si Dios no determina otra cosa. Gracias. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.